Sí, señor. Oye, una vez más aquí en el Boxeo Urbano Network, listos para traerles ese contenido premium que a ustedes les gusta. Y hoy, oye, nos acompaña esta dama que está sobresaliendo en un gran mundo de hombres. Algo que no conseguimos muy a menudo, pero siempre les traigo una gran sonrisa aquí con nosotros hoy. Beatriz Cáliz, una cubana de La Habana. ¿Cómo andas, Beatriz? Cuéntanos. César, muchísimas gracias por tenerme en este podcast contigo, de verdad es un placer. Desde que me hablaste, primero me encantó tu disponibilidad y tu amabilidad. Desde que hice el show en Puerto Rico, me mandaste un mensaje y bueno, ya yo me creía que era famosa porque decía, ya me están contactando para los podcasts y esto, y ya decía, ya soy una celebridad, no es broma. Pero no, gracias por tenerme aquí en tu podcast, de verdad es un placer. He seguido tu página. Me encanta el contenido que tienes, así que gracias, es un honor estar aquí contigo. Oye, es un honor tenerte aquí. Muchas veces tú no sabes que eres una celebridad ya, que mucha gente te ve. Lo que pasa es que no te notan, observan tu sonrisa, observan tu gran trabajo que haces en un mundo de hombres como es los Ujú. deportes de combate. Entonces no te conocen, dicen, pues esa es una muchacha más que la pusieron ahí, pero la realidad es que lo que son tú, Claudia Trejo y diferentes otras mujeres que están introduciéndose en un mundo donde realmente lo que vemos es hombres con ese micrófono en el medio de esos campos de guerra de hombres y Ujú. son mujeres firmes y uno tiene que decir, pues hay que conocer a esa muchacha, hay que saber qué hay detrás de esa gran sonrisa cubana. Cuéntanos, Mira, primero que nada, ¿cuándo llegas a Estados Unidos? bueno, yo llego a Estados Unidos hace 9 años. Yo llegué aquí con un montón de sueños, un montón de ideas, pero sin $1 en el bolsillo y nada, ni un norte, no tenía familia aquí. Bueno, de hecho, no, todavía no tengo familia aquí, o sea, nunca he tenido familia aquí en Estados Unidos. Muchas amistades que los considero como familia, pero realmente ni un papá, ni un tío, ni un primo, nada, que es muy raro porque aquí los cubanos normalmente tienen muchísimos familiares. Pero bueno, cuando yo empecé, de hecho, antes de yo empezar en todo este giro de deportes de combate, boxeo, etcétera, yo de cierta manera siempre he trabajado en una industria de hombres. Te estaba comentando antes de empezar el podcast que mi primer trabajo aquí en Estados Unidos fue en un cigar shop, en una tienda de tabacos, que de hecho ahí, César, fue donde yo aprendí a hablar inglés. O sea, cuando yo llegué aquí tampoco hablaba inglés, cero. O sea, no hablaba lo básico de 3 palabras de Tommy's a boy, Mary's a girl, ¿Mm? pero realmente no hablaba inglés. Entonces, claro, lo primero que yo me propuse fue, yo dije, bueno, yo llegué a Estados Unidos y aunque estoy en Miami, que en Miami todo el mundo habla español, o la mayoría, si de verdad quieres tener una carrera, un buen trabajo y quieres salir adelante, lo primero que tengo que hacer es hablar inglés. Entonces, te digo, los primeros meses aquí en Estados Unidos fueron muy difíciles. Como todo inmigrante, o sea, todo inmigrante que viene y que es decente y honesto y quiere salir adelante, al principio siempre pasa trabajo. O sea, tienes dificultades, tienes que trabajar 7 días a la semana, tienes que cogerle el ritmo a todo lo que es Estados Unidos como tal, aprender, venir con una mente muy abierta para enfrentarte a todas las dificultades, vamos a decirlo de alguna manera. Y bueno, yo venía también, o sea, yo siempre toda mi vida he sido artista. Yo me gradué de la Escuela Nacional de Arte, de actuación, empecé a estudiar periodismo, pero bueno, después me tuve que ir del país, etcétera. Y el punto es que cuando llegué aquí yo tenía mucho miedo de no poder seguir actuando en el giro de la televisión, de hacer cine, demás y demás, porque Miami no necesariamente es un mercado para hacer ese tipo de trabajo. Eh, y eso me tenía un poco preocupada y dije, bueno, pero mientras tanto hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces empecé a buscar trabajo, trabajé como 2, 3 semanas de camarera no me ganó la vida, y empecé a trabajar en este cigar shop, que de hecho una amiga muy querida que es productora también, que se llama Daniela, me dijo, mira, están buscando, y yo no tenía papeles, entonces necesitaba un trabajo que aceptaran personas sin papeles. Mira, están buscando, ¿sabes? Como una muchacha que más o menos sepa, ¿sabes? Luzca bien, hable bien, demás, para este cigar shop en el Doral. Para allá voy yo, bueno, me contratan. Entonces estaba trabajando de lunes a viernes ahí en ese cigar shop y viernes, sábado y domingo estaba haciendo un show en Mega TV,
que Miami como tal, yo conocía al productor que estaba haciendo el show, yo no tenía papeles y yo le dije, ay, mira, Alex, me hace falta que yo no tengo papeles, págate tú y después tú me lo pagas a mí y yo te doy una comisión. Bueno, ¿qué te puedo contar? Y empecé a trabajar en un show en Mega TV que se llamaba El Arañazo con Omar Moinelo. Eh, pero bueno, el tema del cigar shop a mí me ayudó mucho a abrirme camino aquí en Estados Unidos. Cuando yo empiezo a trabajar en Sabor Habana, que era el sitio del cigar shop que te estoy diciendo, los dueños eran cubanos americanos y eran los que me ayudaban mucho a practicar inglés cuando no estaba trabajando, obviamente. Y los clientes que yo tenía eran muy, muy buenas personas y yo les decía, y yo que no tengo pena ninguno, les decía, ay, ¿cómo se dice tal cosa? Y me decían, no, you gotta say it this way, you have to say it this way. Entonces así, y además en los downtimes que tenías, en los tiempos que no estaba muy ocupada con los clientes y eso, yo me sentaba a estudiar sola y me ponía a escuchar conversaciones y así fue como aprendí. Bueno, pasan como 2 o 3 meses y un día X llega un individuo a la tienda y me pongo a hablar y yo, como buena vendedora, le vendí un montón de tabacos y le decía, no, porque mira, el sabor de este y esto, que a ver, yo tenía una idea como cubana, sabía un poco del mundo del tabaco, pero te voy a ser honesta, lo vendía mejor de lo que sabía. De lo que conocías, del conocimiento Sí, que de lo tenías que de tabaco. conocía. O sea, el conocimiento lo fui adquiriendo con el tiempo, pero cuando empecé yo realmente no sabía lo que yo decía que sabía. Lo que pasa es que mientras más vendía, más dinero ganaba y me hacía falta el dinero. Eras Y tremenda entonces, actriz. mi amigo, ahí es lo que digo yo, uno tiene que ponerse el sombrero en el lugar indicado. Te Si eres aprendiste el libreto actriz, de los tabacos. tienes exactamente, tienes que Ajá. aprenderte el libreto y vender, pues eso es lo que hay que hacer. Entonces, me acuerdo que llegó a la tienda el dueño de Cigar Snob, una revista que es muy popular en todos Estados Unidos, que es una revista puramente de tabaco. Uh-huh. Entonces, me pongo a hablar con el dueño y me dice, ay, pero tú tienes mucho conocimiento en tabaco. Mira, es raro ver a una mujer que sepa tanto de tabaco. Yo iba y me fumaba mi tabaco y hacía todo el show. Y de repente me dice, mira, ¿te puedo hacer una entrevista? Y yo, seguro lo que quieres es invitarme a salir. No, no, y yo, no, sí, claro, ¿cómo no? Mira, pasa por la tienda la semana que viene y hablamos más en detalles. Ah, ok, dame tu número. Y yo, ay, Dios mío, le doy mi número, no le doy mi número. Bueno, finalmente le doy el número. Pasa una semana, yo obviamente ya cambio el disco, me olvido de ese señor y me llama la semana la secretaria. Miss Beatrice, how are you? Hablándome en inglés así toda fina, yo con mi inglés machucado, acabo de llegar. Y yo, How, yes, how are you? Yes, how yes, you yes. doing? How How you you doing, doing? miss? Entonces, Esa parte del bueno, libreto no estaba. no, es que, mira, quieres que te diga una cosa, muy pocas personas conocen mi historia así de verdad como es. O sea, mucha gente que me ve ahora en Univisión, en Telemundo, en Televisa, aquí y allá, dicen, esta llegó con las puertas abiertas, pero no, o sea, yo te digo, y es una cosa que uno debería sentirse orgulloso y no tendría que tener pena de compartir, porque el transcurso de laboral que tú puedas tener y las personas que vas conociendo por el camino, las dificultades con las que tienes que lidiar, obviamente, porque no todo es perfecto, la falta de dinero, el hambre, la persistencia, la disciplina, todo eso te construye tu carácter. Uh-huh. Y yo digo que muchas personas, cuando llegan a cierto nivel, pierden un poco la humildad. Y yo soy fiel creyente que cuando tú pierdes la humildad y tú pierdes la esencia de tu ser, ya tienes la batalla perdida. Porque mientras más alto tú quieres subir, más dura es la caída. Yo digo que, y no importa donde yo esté mañana, puedo ser más rica que Bill Gates, a mí nunca se me va a olvidar mis inicios. Y ¿De de dónde hecho, saliste? de dónde salí, de dónde empecé y todos los trabajos que tuve que pasar y todas las dificultades y todos los procesos, porque ahora que yo miro hacia atrás, o sea, es un nivel de satisfacción y un nivel de, oye, no estoy tan mal, o sea, ahora no estoy tan mal, o sea, han sido procesos muy duros y procesos de aprendizaje que de verdad
yo creo que de cierta manera, y esto me lo dijo incluso un entrenador de boxeo, me dijo, no hay nada mejor que un boxeador con hambre. No hay nada mejor que un boxeador con hambre porque ese es el que más duro va a pelear, el que más se va a esforzar, y yo creo que eso de cierta manera se aplica A la vida. a todos a la Ujú. vida, exacto, a todos los individuos que de repente vienen con un sueño, vienen con una determinación, dicen, no, pase lo que pase, no me puedo rendir. Y yo te voy a ser honesta, había muchas veces, o sea, yo estaba lejos de mi familia, el idioma, algunas veces me pasaban, o sea, costaba trabajo, los trabajos que estaba haciendo eran muy difíciles, trabajaba 7 días a la semana, no fue fácil, nunca me fui por la vía fácil tampoco, si sabes a lo que me refiero. Sí, sí, no, fíjate, eso, la gente te Y entiende clarito porque sabemos cómo es eh, el día a día. claro, claro, o sea, es lo que me dice todo el mundo, bueno, pero una muchacha bonita como tú aquí en Miami, y yo sí, está bien, pero yo creo que, mira, la belleza es una cosa que se va. La belleza es transitoria. Lo que queda es, número uno, tu prestigio, tu nombre, la influencia que tú haces en la vida de las personas como ejemplo. O sea, el ejemplo que tú dejas, yo prefiero que las personas me recuerden como alguien trabajadora o que una cara más bonita. O sea, nunca fue mi objetivo, nunca fue algo que determinó. A ver, no te voy a decir mentira, muchas veces me ayudaba a conseguir un trabajo, obviamente, porque eso tampoco se puede negar, pero más allá de todo, más allá de la parte física, tú tienes que tener en cuenta de que los conocimientos que tú ganas en la vida, las experiencias que tú tengas y el trabajo, la disciplina y sobre todo tu profesionalismo, esas son cosas que nunca nadie puede comprometer. Que eso, lo único que puedes hacer es mejorarlo. ¿Entiendes? Eso no se pierde con el tiempo, al contrario, eso se desarrolla con el tiempo, si eso es lo que tú decides. No, y Pero bueno, a nosotros nos gusta traer gente como tú aquí, porque tu historia le va a uh-huh. servir a muchos. O sea, tu historia le va a servir a muchos, tanto hombres como mujeres. Y antes no nos vayamos, nos quedamos en la señora llamándote. Y yo sé que hay Regresamos de mucha gente, comerciales. sí, vamos, me hiciste un gran comercial y vamos a caer en ese tiempo, pero quiero saber la historia, qué pasó con el Cigar Shop, a dónde llegamos, porque es una buena historia y al final vas a ver por qué. Cuéntame esa parte, vamos a traer How Are You, ¿dónde termina? How are you? Te podemos hacer la entrevista. Y yo, bueno, espérate, sí, claro, bueno, ¿por qué no? O sea, imagínate que yo en ese tiempo estaba ganando $9 la hora. Imagínate. Uh -huh. Y no te voy a decir el número aquí en el podcast porque eso lo vamos a dejar para más Para más adelante. adelante, Pero sí. cuando esa secretaria me llamó y me dijo, te vamos a pagar X cantidad de dinero, a mí los colores, la presión se me subía, se me bajaba. Y yo decía, o sea, yo pensé que al inicio pensé que era una broma, que era un scam like que me estaba llamando y me querían vender algo porque yo no me lo podía creer. Y de repente me viro y veo a Aquiles, que era mi jefe en ese tiempo, y le digo, Aquiles, ¿tú conoces a fulanito de tal de Cigar Sound? Me dijo, sí, diles que sí, lo que te estén diciendo, diles que Dile que sí. sí. Y yo, Ajá. ok, ok, ok. Bueno, para no hacerte el cuento largo, en la semana que viene me citan en la oficina, me explican cómo va a ser toda la dinámica para la revista de Cigar Snob. Y me dicen, vamos a hacer un photoshoot contigo en una piscina, tú fumando tabaco, demás y demás, y te tenemos que hacer una entrevista grabada porque después lo tienen que poner en la revista. Y yo, ok, pero la entrevista va a ser para mí. Me dice, sí, es que tú vas a hacer la portada de la revista. Y yo, ok. Bueno, me hacen el photoshoot, me hacen el tabaco, todo, la revista espectacular. Sale la revista para Summer Edition. Te estoy hablando, esto fue año 2016. 2015, 2016, no me acuerdo bien, pero por ahí, 2015, 2016. Sale la revista. La revista es en todo Estados Unidos, o sea, todos los cigar shops, desde la Florida, Nueva York, California, todos, absolutamente todos, tienen Cigar Snob en el cigar shop. O sea, es en todo el país. Y al mes y medio de haber salido la revista, me contactan unos americanos slash rusos que tenían una compañía en Boca Ratón que se llamaba en ese tiempo Prime Cigar.
Prime Cigar se acababa de juntar con Montecristo, o sea, la compañía de Casa de Montecristo, que es patrocinada, bueno, que los dueños son Altadis, que es una compañía de Suiza que tienen el trademark de los nombres cubanos, como no sé si sabes que aquí en Estados Unidos no se pueden vender tabacos cubanos. Sí, que Entonces son venden ilegales. todas las... sí, bueno, sí, son por el tema del embargo y todo eso, no puedes tener, no puedes fumar ni traer tabacos cubanos. Entonces todas las marcas de Montecristo, Romeo y Julieta, Chapman, Partagás y todo eso son hechos en República Dominicana. Y todos esos, o sea, toda esa producción viene de la compañía Altadis, que tiene el nombre, que tiene un partnership con Cuba, Cuba le vendió el nombre, etcétera, 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 producen los tabacos en República Dominicana para venderlos en Estados Unidos. Entonces, estos dueños de Prime Cigar iban a abrir un nuevo cigar shop en Brickell, que se iba a llamar Casa de Montecristo by Prime Cigar. Y necesitaban a alguien que les llevara la tienda, o sea, les hiciera toda la parte de marketing, toda la parte de cigar sales, toda la parte del humidor iba a ser mío, tanto los eventos, los sales events, todo. Y me ofrecieron un muy buen trabajo, o sea, me ofrecieron salarios, beneficios, etcétera. Bueno, obviamente, te estoy hablando, esto fue uno de mis primeros trabajos aquí, después de ya la revista, ya llevaba casi un año aquí. Y esto, te digo, cambió, desde que salió la revista, cambió mi vida, completamente. Yo seguía de cierta manera haciendo televisión y cositas que a mí me gustan, que al final es lo que me gusta, es para lo que estudié, pero estaba ganando buen dinero con esta compañía y fue una muy buena oportunidad de negocio. Y yo dije, pues, para adelante. Y aprende por el camino. Yo nunca dije que no. Me dijeron, ¿estás preparada? Y yo, sí a todo. Sí. Bueno, empiezo a trabajar con Prime Cigar en Casa de Montecristo y me empiezan a mandar mucho a República Dominicana, a Santiago de los Caballeros, porque ellos hacen unos cigar tours allá que todos los años es como una feria del Habano, que de hecho eso lo copiaron de Cuba. O sea, la feria del Habano que se hace en Cuba todos los años, ellos lo tienen allá, pero es en República Dominicana, pero se llama Pro Cigar, que es un evento espectacular que hacen 5 días, te hacen la visita a las fábricas, la visita a las fincas, cenas, cigar tasting, o sea, muy bueno, la logística está muy buena, muy bien diseñada. Y me empiezan a mandar porque yo trabajaba con Altadis, obviamente, entonces me mandaban como brand ambassador, yo hacía todos los deals de tabaco, yo hablaba con los big bosses allá de República Dominicana, con los que tenían las marcas de tabaco. Y yo estoy ahí sentada, César, me acuerdo era un white party, que es como el final del evento. Y yo miro y me pongo a pensar y yo digo, no hay nadie haciendo esto en Cuba. ¿Cómo yo puedo montar todo esto en Cuba y hacerlo un negocio? Yo tenía mi trabajo, todo me iba súper bien ahí con Prime, pero de cierta manera estaba trabajando para otra persona, o sea, no estaba trabajando para mí. Y yo digo que tú siempre tienes que aprovechar las oportunidades que tú tienes y si tienes la capacidad y si tienes la conciencia de lo que requiere trabajar para ti mismo, tienes que buscar la alternativa para hacerlo, porque al final ese es tu legado, ese es tu negocio. Bueno, me renuncio a mi trabajo y todo el mundo, ¿cómo que te vas? ¿Cómo que te vas? Renuncio a mi trabajo y me voy a Cuba 3 meses a montar mi compañía, que mi compañía está hoy en día, que la sigo operando en Cuba, que se llama Tobacco Tours. Tobacco Tours, el concepto es, o sea, básicamente fue un copy-paste, pero un poquito más culturalmente abierto al turismo americano, porque ese es las personas que yo llevo, mis clientes, la mayoría de los clientes que yo llevo a Cuba son americanos, el 95%. Yo decía, a ver, tú vas a Cuba por el tabaco, pero también quieres ver las calles, quieres ver el Capitolio, quieres ver los museos, quieres conocer la cultura cubana, quieres entender, porque mucha gente no entiende lo que es Cuba, lo que representa ser un cubano, cómo se vive allá, cómo se vive sin internet, cómo se vive cuando no tienes luz 5 días a la semana, cómo se vive, o sea, son ciertos detalles que mucha gente desconoce. Entonces diseñé
Bueno, obviamente fue una locura buscando todos los documentos que necesitaba, entrenando a los tour guides, haciendo los contactos con la gente de la fábrica, de las fincas, y de hecho mi socio es Héctor Luis Prieto, que Héctor Luis Prieto es el Master Blender del Coiba Baker, que es uno de los mejores tabacos que hay en el mundo. Y yo a todos mis clientes los llevo a la finca de Héctor Luis. Héctor Luis es como si fuera mi familia, él es mi mentor en esto del Tobacco Tour, porque te digo, yo aprendí a hacer a enrolar un cigarro con Héctor Luis. O sea, todo lo que realmente yo sé de todo lo que es from root to fruit, como digo yo, desde la semilla hasta la hoja, es con él. O sea, y lo aprendí en el camino, o sea, no lo aprendí en un día. Entonces yo empecé a operar la compañía en el 2019. En mi primer tour fue en el 2019. Y obviamente, cuando yo regresé de Cuba, que ya tenía todo montado, yo digo, bueno, ya tengo la compañía, pero ahora tengo que vender los tours. ¿Cómo hago? Ahí empiezo yo a ir a todos los cigar shops, a vender, pero la gente tenía miedo de ir a Cuba. Y pasa un mes y medio y me empiezo a preocupar, tú sabes, porque digo, bueno, todo estaba muy bien en teoría, pero ahora no he vendido ningún tour, ¿qué hago? Entonces, me acuerdo que me llama uno de los brand ambassadors de Drew Estate, que es una marca nicaragüense, que estaba haciendo un partnership con Debonair Cigars, que es un tabaco dominicano. Iban a hacer un evento y Debonair Cigars también le produce un tabaco de Indian Motorcycle, la motocicleta. Y iban a hacer un evento en Sturgis, que Sturgis queda en South Dakota, que es un evento súper grande de los motociclistas estos Enorme, que se enorme. van, Ajá. inmenso. Y me llaman y me dicen, vea, necesitamos a alguien que nos haga el evento, tú tienes experiencia con todo esto de la logística, ¿estarías dispuesta a irte una semana para South Dakota? Y yo, ya, claro, no hay problema, yo te monto todo. Bueno, hago los pedidos, busco todo el marketing material, organizo todo, me voy a South Dakota. Fue una experiencia muy bonita, primero que todo, porque conocí a Pink, la cantante, al esposo, que son grandes en Harley Davidson, en Indian Motorcycles y todo eso. Era un evento gigante, o sea, yo no sabía el monstruo al que yo me estaba enfrentando. Cuando yo llegué ahí, yo dije, oh my God. Estoy hablando bien, miles y miles de personas. Me acuerdo que el primer día que termino el evento, todo el día hablando con personas, vendiendo tabacos, estando todo el día en la tienda, sin parar todo el día, 14 horas trabajando seguido. Y digo, ay, me tengo que relajar. Entonces me voy a Rapid City, que South Dakota es así de este tamaño. Uh-huh. En Rapid City había un cigar shop, así de este tamaño, pero los dueños estaban en el evento cuando yo estaba haciendo el evento. Y yo llego y me dicen, ay, tú eres la muchacha que estaba haciendo el evento de Debonair Cigars con Indian. Ah, sí. Bueno, me pongo a hablar con ellos. Y me dice, bueno, ¿y tú qué haces? Y yo, bueno, la misma historia que te dice, bueno, I just open a company, abrí una compañía de tobacco tours en Cuba, además y demás, pero la gente tiene miedo a ir y bueno, yo entiendo porque es mi primer tour, pero estoy esperando, estoy viendo si vendo, sin darme cuenta. Me dice el dueño, ay, nosotros estamos locos por ir a Cuba. ¿Tú puedes reservarnos un tour para dentro de un mes para 9 personas? Y yo, sí, claro. Bueno, eso fue en agosto. En finales de septiembre, octubre, ellos van para Cuba conmigo. O sea, ya hoy en día yo tengo la compañía también diseñada y tengo mi equipo allá en Cuba que son maravillosos, y ya tengo mis tour guides y mis choferes y todo el mundo. Pero en ese entonces, obviamente yo estaba empezando, o sea, yo tenía que ver realmente, ya no era solamente la teoría, ahora la práctica. Me voy yo con todos ellos para Cuba. Y yo estaba, te soy honesta, César, me estaba muriendo, porque yo decía, si esto no sale bien, ya. O sea, el primer tour es el que va a marcar la diferencia para el resto del negocio. Bueno, fueron 5 días, son 4 noches, 5 días. Ese es el tour, bueno, el que normalmente la gente hace. 4 noches y 5 días. La pasaron tan bien que se hicieron tatuajes con el stamp que te ponen en el aeropuerto, con las fechas del tour Una y con locura. el logo. Una locura. O sea, esos americanos la pasaron tan divino que me dijeron, vea, no te preocupes, te va a ir súper bien, nosotros te vamos a promocionar. Bueno, poco a poco empezó a crecer la compañía. Y llegó un momento que tenía tantos tours que no sabía qué hacer. O sea, no daba abasto ya. O sea, yo estaba que no daba abasto. Entre los clientes,
Me abrí una página de TripAdvisor, los clientes me empezaron a contactar por TripAdvisor, me iba súper bien y de repente Llegó la llega la pandemia. pandemia, La pandemia. llega la Ujú. pandemia. Y fue como en plan de, ¿y ahora qué hago? O sea, cierro mi compañía. Gracias a Dios, yo soy una persona financieramente responsable y había ahorrado dinero, pero yo decía, a ver, esto va a durar hay un par de meses, pero yo tengo que buscar alguna manera de ganar dinero. Entonces digo, bueno, nosotros somos, los inmigrantes somos famosos por reinventarnos constantemente. Yo digo, bueno, a ver, el mundo está parado completamente. Yo no soy una persona necesariamente que sé cómo estarme tranquila. Yo siempre necesito estar haciendo algo, algún tipo de actividad. ¿Qué es lo que me gusta a mí hacer? ¿Qué es lo que me gusta a mí? A ver, Beatriz, pregúntate, ¿qué te gusta a ti? Bueno, a mí me gusta actuar, me gusta bailar y me gusta entrenar. Me encanta entrenar. O sea, toda mi Pero vida antes de irnos de esa parte, llega la pandemia, estabas en los tours y te tengo que preguntar obligatoriamente, porque a mí me dicen, a mí en Puerto Rico, en el área del boxeo, uh-huh. me dicen Ajá. que yo soy más cubano que boricua. Inclusive Gustavo y compañía dicen, tú eres más cubano que boricua porque mi compañero de programa es cubano con una historia de inmigrante, como sabes, nada comparado con la tuya, pero tiene su historia también, ¿verdad? Entonces te tengo que Uh-huh. preguntar, vives en Miami y en Miami hay una cultura clara en contra de la dictadura allá y todo eso, ¿verdad? Entonces, Uh-huh. cuando ven a una inmigrante como tú regresar a Cuba y poder lograr abrir este negocio, y no te fue mal, no te criticaron porque estás relacionándote con la gente allá del Bueno, gobierno quizás, o de cómo hecho, trabajó todo eso, porque esta gente en los comentarios nos van a cuestionar hasta lo último porque, ¿sabes? claro, Ver todo esto sin explicarlo. ¿Cómo fue toda esa claro. parte? Bueno, de hecho, una cuando tú como americano, cuando Ujú. vas a Cuba necesitas una visa. Y el concepto de Tobacco Tours es que yo no trabajo con nada que tiene que ver del gobierno. O sea, yo hospedo a todos mis clientes, los hospedo en casas particulares, los llevo a restaurantes particulares, los llevo a la finca de Héctor Luis directamente con Héctor, los llevo, o sea, yo no tengo ningún tipo de contacto con el gobierno de Cuba per se. Ahora, obviamente, o sea, todo el tema político de Cuba siempre tiene mucho pushback y tiene mucho, pero yo lo que sí creo es que, o sea, yo soy cubana, yo tengo familia en Cuba todavía, tengo familia en España, no tengo familia aquí en Estados Unidos. Yo siempre digo que uno tiene que ayudar a su gente. Y yo desafortunadamente creo que yo hoy en día, gracias bueno, a este negocio, yo ayudo a las personas que viven allá, que son cubanos, que trabajan, a mí no me gusta decir que trabajan para mí, yo digo que trabajan Le- conmigo. O Les das somos, empleo, sí, les das empleo. les doy Ujú. empleo, les doy un salario, porque desafortunadamente esas personas no pudieran sobrevivir con un salario del gobierno. O sea, Cuba en los últimos 10 años y sobre todo en los últimos 6 años desde que pasó todo lo del tema de Obama ha cambiado muchísimo. O sea, ya el tema, sí, la situación económica, político, social de Cuba está muy mal. O sea, yo no soy un tipo de persona que me gusta hablar mucho de política, pero es la realidad. O sea, Ujú. en Cuba hay mucha gente pasando trabajo, hay mucha gente que pasa por muchas dificultades y yo creo que si hay alguna manera que yo pueda aliviar o ayudar a esas personas que están ahí que no tienen la oportunidad de salir, porque la gente dice, bueno, pero ¿por qué si no se van de Cuba? O sea, señores, hay muchas personas que se quieren ir de Cuba y no se pueden ir de Cuba. Hay mucha gente que se mueren diariamente tratando de irse en una balsa. Hay gente que tratan de cruzar fronteras y los vienen para atrás. O sea, yo incluso para salir de Cuba me costó muchísimo trabajo. O sea, son historias porque toda la vida no es blanco y negro. Yo siempre digo que siempre uno tiene que tener una mente abierta. Yo entiendo mucho el odio y el resentimiento que tiene la gente que se fue en los 60, por ejemplo, después del 1959, cuando triunfa la revolución, porque tuvieron que dejar sus negocios, tuvieron que dejar, o sea, la historia de Cuba como tal es una historia, perdóname la palabra, cabrona. O sea, Ujú. es triste la separación de familia. Yo soy un resultado de eso. Yo me separé de mi familia. O
sea, yo no vi a mi papá por años, yo no vi a mi familia por años cuando vine a este país, porque yo no podía viajar porque no tenía papeles. O sea, somos todos un resultado, y no quiero decir víctimas, pero somos todos resultado de una circunstancia política y social que tiene el país. Ahora, cada persona toma decisiones en su vida de cómo vivir su vida. Yo no juzgo a nadie y me da igual si me juzgan o no, porque al final siempre te van a juzgar. O sea, cada persona tiene su punto de vista, cada persona tiene su manera de direccionar sus pensamientos, y ahí yo no puedo, o sea, yo te puedo decir, mira, César, esto es así, 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 pero al final tú vas a tomar tu propia Todo el determinación. mundo lo va a pensar a su manera. Mira, Cada, antes de irnos a la transición de la pandemia, que aquí fue donde transicionamos nosotros a llegar aquí, a los podcasts y a todo eso, y va a ser interesante escuchar tu parte. Hoy en día que la cosa ha apretado, o sea, la cosa ha apretado, se ha vuelto más complicado en todos lados del mundo, pero en Cuba especialmente la cuestión de la energía, la cuestión de la escasez y muchas de esas cosas. ¿Cómo han afectado tu tour y la forma en que la gente lo mira? Tú sabes, la forma en que la gente, si me atrevo a ir o no me atrevo a ir con toda esta cuestión de la inmigración. No sabemos si allá hay luz, aunque sabemos que hay partes, hay áreas, hoteles y que son como bolsillos, Sí, que diríamos. y Ajá. hay casas, hay áreas en Cuba, por Ujú, ejemplo, que tienen plantas y demás, que aunque se vaya la luz, no, por ejemplo, muchos negocios particulares, restaurantes, casas particulares, tienen, como saben la situación, tienen todo montado para si se va la luz, tienen una planta, además y demás. Pero a ver, yo soy muy honesta y te digo, ¿ha afectado a mi negocio? Sí, muchísimo. Yo después de la pandemia, mi negocio nunca fue lo mismo. O sea, yo empecé a hacer tours de nuevo en el 2022. O sea, imagínate tú, 2 años sin operar en Cuba. ujú. Y el primer tour que regresé después de 2 años, que yo tampoco había ido en 2 años, imagínate, fue impresionante. O sea, me parecía que estaba en un ghost town. O sea, la experiencia fue bien impresionante porque la gente tenía otra energía, había mucha escasez, había... Pero yo siempre hablo claro a mis clientes. Yo le digo, mira, si estás buscando una experiencia de lujo de 5 estrellas, no vayas a Cuba. O sea, tú tienes que ir a Cuba con una mente abierta de que sí, vas a aprender culturalmente, vas a ver cosas que nunca a lo mejor en tu vida has visto, vas a experimentar algo diferente, vas a experimentar un país que está como que detenido en el tiempo, pero nunca te vayas a esperar un turismo de 5 estrellas, jamás. Porque, o sea, no es, primero no es sostenible, segundo no es verdad. O sea, por mucho que tú te vayas a quedar en el mejor hotel de Cuba, que no es donde yo hospedo a mis clientes, yo los hospedo en casas particulares, hasta el mejor restaurante de Cuba, así todo no llega. Y el turismo americano es muy demandante, muy demandante. Entonces, yo creo que una de las cosas por qué mi negocio ha sido exitoso es porque yo le hablo claro a mis clientes. O sea, antes de que tú me busques, yo necesito tener una llamada contigo para explicarte desde que las tarjetas de crédito no funcionan hasta cómo funciona el mercado negro, cómo todo. Para después que tú tengas la conversación conmigo, se Tú la vas a decides. pasar muy bien, Ajá. pero tú decides. O sea, tú decides si quieres ir o si no quieres ir. Oye, entonces llegamos a la pandemia, que ahí se le complicó el bolo, como decimos, a todo el mundo. ¿Y tú qué Ajá. hiciste? Cuéntale a la gente, tú qué hiciste después cuando te llegó la pandemia, que recurriste al fitness, porque lo podemos ver Bueno, en tu página de Instagram y en todas tus redes ujú. sociales, que recurriste al fitness, hasta has hecho fisiculturismo y todo eso. ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, a mí te estaba diciendo anteriormente, toda mi vida me encantaron los deportes, siempre entrené, hice taekwondo, hice soccer, bailé, hice de todo. Pero a mí de cierta manera, o sea, yo le tengo una gran admiración, un gran respeto a todos los deportistas, tanto los boxeadores como todos, porque el nivel de disciplina y de sacrificio que tú tienes que tener para embarcar un deporte seriamente es muy grande. Entonces estaba en plena pandemia, sola, en mi casa estaba que me trepaba por las paredes. Yo Ujú. decía, yo no puedo, ¿qué voy a hacer? Tengo que reinventarme y tengo que buscar alguna manera de ganar dinero. Y yo dije, bueno, voy a contactar a un entrenador que yo seguí en Instagram para que me empiece a entrenar porque yo voy a hacer una competencia de fisiculturismo. Y eso se quedó así, en plan de, lo voy a hacer y lo voy a hacer, ¿por qué no? Llamo al entrenador, nos ponemos de acuerdo, me dice, ¿tú estás segura que tú quieres hacer esto? Sí, 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 sí. Bueno, pero yo tengo gimnasio en mi casa, pero acuérdate que estamos en plena pandemia y todos los gimnasios están cerrados, no hay problema.
empiezo a entrenar. Mi mamá, mi familia, todo el mundo, ¿pero qué tú estás haciendo fisiculturismo ahora, Beatriz? ¿Qué es? Y yo, tengo un plan, no te preocupes. Entonces yo empecé en mi página de Instagram, empecé a decir que yo estaba haciendo personal training, y demás, que sí, porque era la única manera que yo veía de hacer dinero en ese momento, el único norte que yo tenía. Yo decía, bueno, yo tengo que ganar dinero de alguna manera. Y estaba entrenando a personas, que de hecho Claudia era, yo entrenaba a Claudia también en la Ujú. pandemia. Estaba entrenando a personas en mi casa, privado, y a la misma vez estaba preparándome para competir. Yo entrenaba 3 horas diarias y hacía mis meal plans y pesaba la comida y, o sea, yo era muy delgada antes de empezar a competir. A ver, no es que esté gorda ahora, pero, o sea, yo pesaba 30 libras menos. Masa Entonces, muscular. Ajá. claro, claro, ahora tengo, porque ya llevo años compitiendo, o sea, años haciendo ejercicio, pero realmente yo siempre fui muy delgada y me costó trabajo ganar masa muscular y fue muy sacrificado. Me acuerdo que mi primera competencia fue en el plena pandemia. Te estoy hablando de la gente en las competencias con máscaras, 6 pies de distancia, o sea, una locura. Pero cuando competí, o sea, no por nada, pero mi primera competencia tenía un físico, o sea, 3% de grasa, tenía un físico muy para fisiculturismo. O sea, mucha gente no le gusta ese físico, pero para fisiculturismo estaba muy bien y empecé a tener patrocinadores y empezaron compañías de meal plan, empezaron a patrocinarme y un gimnasio con el que yo estaba trabajando ya como coach me empezó a patrocinar también. Cano Sports me empezó a patrocinar también, que empecé a hacer un show con ellos también de deporte y empecé así poco a poco como que construirme todo el tema este de fitness, industria de fitness. Hice 6, 7 competencias y me acuerdo que mi última competencia fue en julio del 2021. Julio del 2021. Fue una competencia que era el Miami International Fitness Expo, una competencia internacional. Y me acuerdo que ese día le dije a Juan, a mi entrenador, le dije, Juan, si yo gano primer lugar, me voy a retirar. Y Juan, no, 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 Beatriz, no, 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 no te puedes retirar ahora. Bueno, gané primer lugar después de varias competencias y le dije, bueno, pero tú sabes que es como una adrenalina, es como cuando eres boxeador y no, te quieres retirar, pero no quieres retirarte. Y me dice mi entrenador, no, prepárate que en octubre tenemos una competencia en Japón. No podemos, una competencia internacional en Japón, ya ganaste tu primer lugar, te van a pagar muy bien, tienes que ir. Y claro, te pagaban, o sea, yo competí para el NPC, que es National Physique Committee. Tienes que tener cierta cantidad de competencias para que te empiecen a pagar. Ya yo tenía un primer lugar, o sea, ya estaba en otro nivel. Y gané una competencia internacional. Y me empiezo a preparar para mi competencia en Japón en octubre y de repente me voy a México, porque México es el único país que estaba abierto en la pandemia. Me voy a Cancún y llego a Cancún y digo, ay, mira, en vez de estar haciendo los tours ahora que hacía en Cuba, ¿por qué no hago fitness tours en Cancún? Y empiezo, para hacerte cuento corto, regreso de Cancún y le digo a Juan, Juan, mira, yo voy a seguir preparándome, pero dame un pequeño break, dame un par de semanas que me voy a ir a Cancún, 2 semanas, a montar los fitness retreats. Yo tenía amigos mexicanos y empecé a contactarlos, mira, me puedes dar contactos para yo empezar a montar todo lo que es la logística. Lo bueno es que yo tenía claro que era lo que yo necesitaba para montar un paquete que pudiera vender. Y como en ese tiempo yo tenía gente que me seguía con todo el tema fitness y todo eso, pues esto fue en julio y en octubre del 2021 hice mi primer fitness retreat en Cancún. Via Fit Fitness Retreat, que esa es la otra compañía que tengo, que hace tours en Cancún, Tulum, Isla Mujeres y en Playa del Carmen. Tengo diferentes tours ya. Empecé a hacer los tours, normalmente hago uno o dos tours al año, pero en todo ese interín de yo haciendo el tour, me llevé a 8 chicas en el primer tour, la pasaron espectacular, les ponía a hacer spinning con mariachis, de ahí me las llevaba a un yate y me las llevaba para ir las mujeres, bueno, todo divino. Regreso de hacer el tour y empiezo a sentirme mal. Y yo digo, ay, ¿qué? Me siento rara. Bueno, tenía COVID. Entonces, imagínate tú, caigo yo con COVID y en ese tiempo mi entrenador y yo, como claro, estábamos juntos todo el tiempo, nos enfermamos a la misma vez. Y ya estaba a un mes y medio, no menos, a un par de semanas de de irnos a la competencia y nosotros con COVID, imagínate. Y mi entrenador ya tenía 60 y pico de años, era un hombre mayor ya.
y lo caen en el hospital, lo entuban y fallece. Y yo Oh, dije, o sea, para mí fue una pérdida muy grande porque Juan era más que mi coach, era mi amigo, mi familia, yo lo quería muchísimo. Y yo no pude seguir compitiendo sin él. O sea, yo sentí que lo iba a traicionar si yo competía de nuevo. Y dije, ¿sabes qué? Yo no puedo competir sin mi coach. O sea, es como, no, no. Entonces ya Juan falleció, yo colgué mis guantes con el tema fisiculturismo y me empecé a enfocar de nuevo empecé a hacer, ya Cuba está empezando a abrir, seguí haciendo fitness retreat, seguí entrenando personas en ese tiempo y ya después de un tiempo, ya cuando empezó el 2022, yo estaba entrenando gente, haciendo fitness retreats, estaba empezando los tours a Cuba de nuevo y estaba haciendo un programa de deportes para Mega TV, que como te decía, yo era presentadora y lo mismo hablaba de NFL, que de boxeo, que de MMA, hacía entrevistas a atletas, demás y demás. Y me llama Claudia y me dice, Vea, ¿sabes qué? Estoy trabajando para una compañía, Claudia Trejo, mi amiga divina querida, más conocida por sus 35 años de experiencia en el boxeo. Me dice, hay un casting para una compañía de boxeo que se llama ProBox, que necesitan una host, una presentadora. Y yo pensé en ti, porque como tú eres actriz, tú eres presentadora, además y demás, y tú sabes de deporte, a ver, no sabes mucho de boxeo, pero no te preocupes que yo te entreno bien. Y yo, a ver, Claudio, yo sé algo de boxeo. Me dicen, no, tú no sabes nada de boxeo. Tú sabes cómo es ella. Y de repente me dice, no te preocupes que vamos a ir aprendiendo por el camino. Bueno, hago la audición para ProBox. Me acuerdo que tuve que ir hasta Tampa para hacer la audición. Hago la audición, habían varias personas. Todos los que estaban ahí eran hombres. Yo era la única mujer que estaba audicionando para el trabajo. Inicialmente necesitaban a alguien que fuera bilingüe, que lo hiciera en inglés y en español. Y yo para ese entonces ya hablaba perfecto inglés. Bueno, perfecto, con mi acento, but I can still speak English, like a decent person, not like before. ujú. And nada, hago el casting, me aceptan en Provox y empiezo a trabajar en Provox full time. O sea, te estoy diciendo de que no tenía tiempo para nada, o sea, no tenía tiempo para entrenar, no tenía tiempo para entrenar a otras personas, no tenía tiempo para... Yo digo, bueno, espérate, hablo con Claudia y le digo, Claudia, esta gente quieren que yo trabaje con ellos 5 días a la semana, que me vaya a los shows de boxeo con ellos, ¿qué hago? Me dice Claudia, Beatriz, esto puede ser una oportunidad de carrera para ti, ¿te gusta? Y yo, sí, a mí me encanta, pero, o sea, voy a tener que dejar lo que estoy haciendo. Y Claudia me acuerdo que me dijo, mira, Probox va a ser una compañía que te va a abrir muchas puertas y vas a aprender mucho. Tómalo como una escuela y sigue, no pares, sigue. Le seguí el consejo a Claudia y te digo, mira, ahí está en la foto mi querido Ricardo Celis, que era mi compañero, bueno, que es mi compañero todavía, que hace poco le hice una entrevista. Hiciste un gran Ricardo podcast con Celis. él, sí. Sí, Ricardo Celis, que es mi amigo del alma, lo quiero muchísimo, mi compañero de batalla, él era comentarista, o sea, hacía anchor conmigo, host, presentador, y él también me ayudó muchísimo a aprender de boxeo, y obviamente estaba trabajando ahí también con Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera, Jorge el Travieso Arce, Lalo Camarena, o sea, tenía las Biblias del boxeo. O sea, yo de saber lo básico del boxeo fui a tener a los mejores maestros de la industria, vamos a ponerlo, o sea, figuras épicas en el tema boxeo. Y entonces, de la noche a la mañana, o sea, empecé a trabajar full en el tema boxeo. Y un día estaba yo con Claudia y María, una amiga de nosotros que la había conocido a través de mis competencias de fisiculturismo, y me dice, Vea, hay una audición para una compañía que se llama Combate Global para ring announcing, pero a ver, tú eres mujer, pero necesitas a alguien que sea bilingüe. Y yo les digo, a ver, caballero, yo nunca en mi vida he hecho ring announcing. O sea, yo he sido comentarista, presentadora, pero ring announcing, that's a totally different ballgame. O sea, estamos hablando de otro trabajo totalmente diferente. Y me dice Claudia, no, ya le dije a Art que vas a hacer la audición. O sea, tienes 3 semanas para prepararte. Y yo, ¿qué? Me dice, sí, tienes 3 semanas para prepararte. ¿Y qué pienso yo? Que la preparación es, bueno, me van a hacer una audición. Me acuerdo,
yo que tengo que hacerle un agradecimiento aquí en el show a mi querido Ari Izquierdo, que es otro amigo queridísimo que tengo, mentor también. Me acuerdo que una semana antes del casting, yo voy a su casa porque él quería ver si de verdad yo estaba preparada para hacer ring announcing. Porque además no es solamente hacer ring announcing, es hacer ring announcing en 2 idiomas a la misma vez. O sea, presentando la esquina azul, introducing the blue corner. O sea, así, el back and forth es, o sea, sin equivocarte, un show en vivo. Y yo le digo, yo tengo que pasar por tu casa para que tú me digas si tú estás lista. Y que yo pienso que me estaban haciendo una audición. Cuando me siento a hablar con él, me dice, no, 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 no. Tu audición va a ser hacer el show en vivo para Univision. Y yo, ¿qué? Me dice, no, no, prepárate porque lo vas a hacer. César, yo me estaba muriendo, ¿para qué te voy a decir que no? Pero yo dije, bueno, mira, ¿sabes qué? En peores situaciones he estado para adelante. Llego, eh, obviamente conociendo a todo el mundo, yo recitando las cosas en mi cabeza, y Dios mío, no te equivoques, no te equivoques. Pero en ese punto yo también, incluso a la hora de hacer las decisiones de los jueces. O sea, tú no puedes estudiar para eso es en el momento y tienes 10 segundos para decir las decisiones en 2 idiomas, leer los scorecards, leer todo. Bueno, gracias a Dios todo salió bien. Me fue bastante bien el primer show, obviamente. Había muchas cosas que tenía que mejorar y poner, incluso uno como ring announcer y como, yo digo, como talento, tiene que sentirse cómodo en el escenario donde se encuentra. Y eso solo se gana con horas de vuelo. Yo se lo digo a todo el mundo. Nunca digas que no. Yo digo que la repetición es la clave del éxito. Más tú repites las cosas, mejor te va a ir, más vas a aprender. Y yo seguía practicando. Yo todos los días, cada vez que salía de Provox, me ponía con Ricardo a practicar y con Claudia y con esto. Y bueno, me llama Art y me dice, Beatriz, quedaste para ser ring announcer full time de combate global. Y yo, oh, wow, ok. Bueno, empiezo a trabajar full time para combate global y a los 3 meses de estar haciendo combate global, me avisa Gary, el dueño de Probox, y me dice que quería que yo hiciera ring announcing para Probox también, pero combate global es MMA. Boxeo, obviamente, como tú sabes, es otra historia. Diferente, sí, otra historia. Y, o sea, las reglas son diferentes, las decisiones son diferentes, todo es diferente. Y yo, bueno, pues ahora para prepararse para boxeo, vamos, para adelante. Hice ring announcing para Probox también y seguía ahí, perdón, y seguía ahí, perdón, no, announcing y después ya, bueno, en ese tiempo que hice announcing para Probox lo hice porque realmente el ring announcer se había enfermado y no había podido ir y bueno, pero empecé a hacer ring announcing para boxeo también. Entonces pasa el tiempo, sigo trabajando en un combate y me empiezan a llamar diferentes compañías de MMA, de boxeo, para seguir haciendo ring announcing. Y bueno, ahí fue donde te conocí yo en el último show que hice con el WBO y con Gustavo y con Amanda Serrano, que estábamos haciendo, que yo hice el ring announcing para ellos en 2 idiomas también. Y fue una experiencia súper linda, la verdad, porque primero que todo nunca había ido a Puerto Rico. Eso te iba a preguntar, ¿habías ido a Puerto Rico antes? O sea, Nunca. mi primera vez en Puerto Rico me encantó, fue una experiencia muy linda, los puertorriqueños divinos, me trataron súper bien, Gustavo, espectacular, Amanda, o sea, todo el equipo como tal, fue una experiencia muy bonita y sobre todo anunciar a esas futuras estrellas del boxeo, a mí me llenó, te soy honesta, ese evento, a mí, sé que un pedazo de mi corazón se quedó en Puerto Rico porque es tan lindo, o sea, yo con el recorrido que ya tengo profesional, de vida, uno ve esas niñas de 14, 15, 16 años, 20 años, 20, 20 y pico de años, y tú dices, ay, ¿sabes? Casi me dan ganas de llorar a ver todo ese sacrificio, todo ese trabajo, y yo ser parte de ese proyecto, de verdad es algo muy bonito. Oye, y cuando llegamos a Puerto Rico, pero anterior a eso, trabajando en, como dijimos, en sobresaliendo en un mundo que es prácticamente de hombres. Los más grandes, cuando hablamos de anunciadores del ring, lo que pensamos en Michael Buffer y los demás, tú sabes, Jimmy Lennon Jr. y todos los demás. Y cuando uno busca
de mujeres, pues lo único que uno encuentra es quizás a Claudia Trejo, que es lo más respetado que hay, que es una mujer que se ha dado a respetar, que ha empujado para muchachas como Ha tú. hecho una carrera, claro. Sí, recientemente esta muchacha que es cubana también, pero es cubano-americana, Dasha Kuret, que ella trabajó con WWE y le está haciendo el ring announcing a MVP. MVP le está dando una gran oportunidad a las mujeres. La gente está conociendo ahora tu historia. De momento apareces tú en ProBox TV, uno dice, pues, de algún lado, Claudia vio valor en esta muchacha y el talento y todo lo demás, por algo está ahí, pero que uno pues te ve, por ejemplo, entrevistando a Nicolas Flash, que lo vimos ahorita, a otros cubanos que has entrevistado en todo eso, pero te pregunto, y lo hablamos ahorita, en ese mundo, para ti, ¿cuán complicado ha sido lo que no se ve tras bastidores, con los peleadores, con los fanáticos, con todo lo demás, y sabiendo que vas de la mano de Claudia Trejo, que te tiene que haber enseñado todos los trucos de la industria, todas las situaciones en las que te puedes encontrar? Ser mujer es complicado en algunas ocasiones y más dentro de esta industria. Mira, yo te voy a decir, yo te voy a ser honesta. A mí siempre me ha encantado trabajar con hombres. Te soy honesta. Yo, bueno, siempre de cierta manera, te digo, también por lo del tema de los tabacos y demás, siempre me sentí muy cómoda trabajando con hombres. Yo digo a los hombres que tú tienes que tener algo bien claro. Tú tienes que entender tu lugar, quién tú eres, obviamente, las ventajas y las desventajas que tienes cuando estás haciendo negocios con hombres, el respeto que te tienes que dar y tienes que tener por ti misma y lo que tú quieres proyectar. O sea, yo creo que toda la vida tiene mucho que ver con lo que tú proyectas. O sea, si yo llego y tengo una energía que es un poco como así, esto muy, obviamente el mensaje que yo voy a transmitir es obviamente no lo que yo quiero, que no va a ser respeto. Sí, es ¿Sabes la lo que te digo? proyección, lo que Es la proyectas. proyección con lo que tú te abres camino. Y yo te digo, Claudia a mí inicialmente me ayudó muchísimo con todo el tema de boxeo pero yo digo que como la esencia tuya, tú tienes que, cuando te estás abriendo camino, tú tienes, porque claro, tú eres un individuo y tú tienes que abrirte camino teniendo en cuenta lo que tú estás dispuesta a enfrentar. Sí, con Yo firmeza. nunca, con firmeza, yo nunca, te soy honesta, he tenido una mala experiencia ni con un boxeador, ni con un compañero de trabajo, con un presentador. A ver, siempre te dicen, ay, qué bonita, ay, ojalá me pudiera casar contigo, ay, pero, pero cosas así que son como que cute, ¿sabes? O sea, que tú dices, ay, pero ya después llega un momento, cuando llevas tiempo trabajando con ellos, que ven que tú estás ahí peleando como mismo están peleando ellos, que te respetan. O sea, tú eres uno más de ellos, tú eres uno más del clan. O sea, tú dejas de ser la muchacha bonita, rubia, no, a ser parte del clan. Y de cierta manera, también la energía que uno como mujer tiene que tener cuando trabaja en esta industria es una energía masculina. O sea, la energía femenina que nosotros tenemos como presentadoras, ring announcers, comentaristas deportivas, no es necesariamente la energía más femenina. Y no quiero decir que somos masculinas, sino que sabemos leer la habitación y sabemos como que mezclarnos con esa energía masculina para que no haya ningún tipo de separación y división. O sea, cuando estamos trabajando juntos no es tú eres mujer y yo soy hombre. No, estamos aquí para comentar la pelea o para entrevistar al boxeador o no importa quién eres, qué haces, cuál es tu género. Estamos los dos por un mismo trabajo. Y ahora, por otro lado, eh, el mundo ha cambiado mucho y eso es obvio. Las mujeres de hace mucho tiempo para acá, no todas, pero muchas han decidido seguir su carrera profesional, han decidido ser independientes. Hay una cosa que está hoy en día, obviamente, el machismo sigue Sigue siendo popular. rampante, pero, Correcto, ajá. ha cambiado, pero hay una cosa que en esta industria de hombres las mujeres no se pueden permitir y es equivocarse. O sea, tú no te puedes equivocar. Un hombre se puede equivocar, tú no te puedes equivocar. Porque si yo me equivoco haciendo ring announcing, no es que, ay, se equivocó, no pasa nada. Ay, el pobre, la mujer lo dejó, debe estar pasando un mal momento. Ay, no, si yo me equivoco Es haciendo que ring no announcing sabes es, de boxeo.
no sé lo que estoy haciendo, estoy acostándome con el dueño del show, me pusieron ahí porque tengo la cara linda, o sea, de la manera que te juzgan y de la manera que te ponen el label, es muy de, ¿cómo ponerlo de cierta manera? Es muy injusto, pero a la misma vez la vida no es justa. O sea, yo no vine aquí para decir, ay, qué injusta es la vida. No, no, no. O sea, yo ni siquiera pienso en eso, pero te estoy compartiendo una realidad que como mujer hay ciertas cosas que tú no te puedes permitir. No importa si te sientes mal, si te duelen los ovarios, si te duele la cabeza, si no, no importa. O sea, tú sigue para adelante. O sea, No, es... y yo te pregunto, y disculpa que te interrumpa, yo te pregunto Ujú. porque hay una razón. Yo me siento aquí con no muchas mujeres, pero con las que se atreven, como tú, y que uno dice, pues, la que se va a sentar ahí es porque es firme. Uno la mira y uno dice, pues, como rápido, yo te vi en Puerto Rico, vi lo que estaba haciendo y pregunté rápido y dije, yo quiero traerla al programa porque, como te decía al principio, hay otras que te están escuchando y que no se atreven porque no saben este insight, cómo es esta vuelta Claro. de cómo se logra estar donde tú estás sin que te pongan esos labels de que esta se tiene que estar acostando con Raimundo y todo el mundo y los Oh, no, boxeadores y no, todo pero el mundo. esos labels siempre los vas a Siempre tener. van a O sea, estar. siempre van a estar. O ¿Qué sea, tú consejo, tienes que... ¿Qué consejo tú le Sí. darías, ahora que vas a hablar de eso, a otras muchachas más jóvenes que tú, que vienen subiendo, que están saliendo de las escuelas de comunicaciones y que a lo mejor ven otros nichos que ya tú los has experimentado y que tú dices, ah, ese sería el ideal, pero no es el nicho que me deja el dinero que yo quiero ni la oportunidad de yo poder mandar, de yo poder ser yo? ¿Qué consejo tú le darías a esas muchachas que te ven ahora en este mundo de hombres y tú estás sobresaliendo como lo estás haciendo? Mira, yo el consejo que le puedo dar a tanto mujeres como hombres que están empezando, que quieren arriesgarse a emprender un negocio o hacer una carrera de comunicación o hacer una carrera de televisión, que todo el tema de deportes, televisión es una carrera muy competitiva y es muy difícil. Lo primero que todo, y eso no lo digo yo, eso lo dice hasta en la Biblia, do not fear, no puedes tener miedo. O sea, tienes que, aunque tengas miedo, tienes que superar tus miedos, tienes que entender, mirar y ver cuál es tu goal, cuál es tu meta, qué es lo que tú quieres lograr, qué es lo que tú quieres hacer. Y tienes que ser egoísta, y no lo digo en un mal plan, tienes que ser egoísta y lo suficientemente para creer en ti cuando los demás no creen en ti, porque siempre vas a tener a alguien que te va a decir, ay, no, eso es muy complicado, ay, no lo vayas a hacer, ay, eso es una locura. O sea, y la mayoría de las personas que te dicen eso es porque ellos no son capaces de hacerlo. Eso no quiere decir que tú no eres capaz. ¿Que va a ser fácil? No, no va a ser fácil. ¿Que vas a tener muchos tropiezos y muchos problemas y dificultades? Sí, a lo mejor no. Pero por lo general, yo no conozco a nadie que haya estado en esta industria, tanto de boxeo como de televisión, como de producción, que no haya tenido un momento en su carrera que haya sido difícil, de cierta Complicado. manera, complicado, porque además todo es un proceso de aprendizaje. Hoy en día puedes estar haciendo telenovelas y mañana se acabó la telenovela y tienes que reinventarte y hacer otra cosa. O sea, yo he hecho telenovelas, he hecho películas, he hecho teleplay, he hecho videoclip, he hecho de todo. Y en este mundo tienes que estarte reinventando constantemente, porque si no, primero que todo, no vas a sobrevivir. Segundo, cuando estás en cámara y te desapareces, o sea, hoy en día todo ha cambiado mucho porque tenemos las redes sociales, tenemos YouTube, tenemos esto, y de cierta manera tienes un poco más de una sombrilla un poco más amplia para tú poder crear, para tú poder hacer tu negocio, tu canal, pero así todo siempre tienes que seguir y no tener miedo y no oír a las personas que te dicen que no. O sea, no, tú siempre tienes que creer en ti misma. Señores, oye, ya llevamos casi una hora conversando. Ustedes ven ese nombre en pantalla, Beatriz Cáliz, y ustedes son de los que se pasan en las redes sociales buscándolo todo. Pues ustedes van y la buscan en Instagram, que a ustedes les gusta también seguir a todo el mundo, les gusta ese brete, les gusta ese bochinche para los boricuas. Oye, y los dominicanos ni se digan, a ustedes les gusta seguir a todas estas muchachas. Pues aquí hay una que se atreve, se llama Beatriz Cáliz, ustedes me la siguen en Instagram, que eso es lo más famoso ahí, hace TikTok, hace todas las redes sociales, pero la consiguen por Beatriz Cáliz, no se les va a perder. Y de una vez ahí van a su podcast,
Free Zone Podcast en YouTube. Acabado de comenzar 4 grandes capítulos. Uno sale César, este ¿cuándo viernes. te voy a entrevistar? Sí, ¿Cuándo te voy vamos a para entrevistar allá, yo a ti? vamos para allá, vamos para allá. Mira, uno sale este viernes, muy interesante, pero tuviste un capítulo con Ricardo Celis, un compañero Ese tuyo fue de mi primer Projects. capítulo. Mi primer capítulo de Free Zone Podcast, lo pueden buscar en YouTube, se llama Free Zone Podcast 2025. Es un podcast que se llama, le puse Free Zone porque es una zona libre. O sea, vamos a hablar la verdad, sin filtros, o sea, lo que la gente no conoce. O sea, esto mismo que estamos haciendo tú y yo, básicamente es el tipo de entrevista que yo tengo con mis invitados. Todas las personas que yo tengo como invitada en el show son gente que están en la industria del entretenimiento, del deporte, de la música, de la actuación, MMA, boxeo, etcétera. Y hay un show en inglés y un show en español. O sea, tenemos audiencia de todos tipos. Tenemos audiencia que habla español y audiencia que habla solamente inglés. Así que vayan a seguirme ahí en el Free Zone Podcast 2025, por favor. Que tenemos muy buenos shows que van a salir ahora en las próximas semanas. Y este show que hice con Ricardo Celis, de verdad, se los recomiendo que lo vean porque yo me enteré de cosas de Ricardo Celis que no sabía. Así que, de Yo, verdad, vale. Sí, sí, muy lindo. De hecho, fue una entrevista muy emotiva para mí, de verdad. yo lo recomiendo y les dije el mapa. El mapa es sencillo, señores. Miren, Beatriz Cáliz, ahí está en pantalla el nombre. Ustedes todos dejen de ver la sonrisa de ella y vean el nombre, Beatriz Cáliz. Me la siguen en Instagram y de ahí en la biografía de ella de Instagram, denle a todos los links, presionen todos los links y visítenla en todas sus redes sociales. Es así de fácil, ustedes lo saben porque a ustedes les gusta todo eso. Ahora, iba a la entrevista con Ricardo Celis, hay algo muy interesante que yo escuché y estoy loco por escuchar la que sale este viernes en español, pero la que yo escuché con Ricardo Celis, él te habló de algo muy importante, que es la preparación. Tú le preguntaste a él qué era lo más importante en esto. Y él te dijo, y él trató de irse por 2 vías y tú le dijiste, no, solo una, porque tú eres Una. así, a ti te gusta presionar, ya te he visto, pero déjala que hable, tranquilo, déjala que hable, pero a Ricardo Celis, que es todo una eminencia en esta industria, un tipo que habla directo lo que él piensa y nadie se lo quita, así soy yo y así somos otros que hemos tenido éxito, pero él se quedó con la preparación. Ahora te pregunto yo, y tú me dijiste, tuve un programa de deporte, pero era un libreto, esto y lo otro, pero cuando te metes al boxeo, algo que en Cuba es un deporte rey, el boxeo en Cuba es un deporte Sí. rey. Béisbol y boxeo es Cuba, en Béisbol y Cuba. boxeo. En República Dominicana el béisbol, pero el boxeo está ahora cogiendo auge. En Puerto Rico ni se diga, estuviste en Puerto Rico, viste que el recibimiento con el boxeo, niñas creciendo en el boxeo, cómo Amanda Serrano se ha quedado con el canto, todo eso. Ahora, ¿cómo te preparas? Tú sabes, como que Claudia te dijo, vente muchacha, que yo te enseño de camino, pero tú que te exiges más que eso, como actriz te tienes que aprender esos libretos y todo eso, pero en el boxeo no hay mucha improvisación. Es o sabes, estudias o no sabes. Es una de dos. Correcto. ¿Cómo te preparas para esto del boxeo? Y lo mismo, quiero que te oigan otras que le tienen miedo, pero ven boxeo, se sientan ahí, lo ven, me gusta, acompaño a este, voy acá y quisiera ser Beatriz algún día. ¿Cómo te preparas, Beatriz? ¿Cómo te preparas? Porque te sientas al lado de Márquez, te sientas al lado de Ricardo Celis, ves a Terence Crawford ahí al lado tuyo, uno de los boxeadores más famosos en Pro Box TV, empiezas a ver todas estas figuras, miras a Claudia como que, wow, ¿y ahora qué? Porque si me toca preguntarle a este, ¿qué le pregunto? Claro. Y cuando te llegan esas entrevistas que te dicen, mira, fulano vino con este equipo y hay que entrevistarlo, ¿qué hacemos, Beatriz? Cuéntame esa. Bueno, es que mira, yo te digo, yo he entrevistado a boxeadores que hoy en día son campeones mundiales, a Angelo Leo, a Terence Crawford, a Nicholas Floss, que también es puertorriqueño, lo entrevisté. O sea, yo he entrevistado a miles de boxeadores. Y yo te digo, yo tenía la parada bien alta cuando empecé a trabajar en boxeo. Y te digo, como Claudia es una mujer que trabaja muchísimo, se pasa la vida viajando. Y Claudia me ayudó muchísimo, pero también la responsabilidad de crecimiento era mía. O sea, Claudia se sentó conmigo un día y me dijo, ok, estos son el ABC,
pero después lo otro, figure it out, tienes que Ujú. estudiarlo tú. Y yo creo que una clave para aprender todo en la vida es tomar un día a la vez. O sea, no acomodarte, porque el comfort zone es lo peor que puedes hacer, pero un día a la vez, porque hay mucha información. Y es como tú dices, en el boxeo, o sabes o no sabes. Ricardo Celis también, escuchando a Ricardo, a Juan Manuel, a Lalo Camarena, yo aprendí, pero, o sea, esa fue mi Biblia, mi escuela fue trabajar con ellos. Y también, por otra parte, o sea, yo llegaba a mi casa y me ponía a ver programas, me ponía a leer, me ponía a escuchar podcasts, también con Chris Algeri, con Polly Malignaggi en inglés y en español, porque lo tenía que hacer en 2 idiomas, para colmo. O sea, eh, muchas cosas que aprendí, te soy honesta, la aprendí trabajando. Y la preparación, o sea, yo nunca llegaba a un set sin haberme leído los temas de lo que vamos a hablar, sin haber estudiado el récord en la carrera. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de, no sé, de Ryan García con Rolly Romero, que compitieron, que pelearon hace poco. O sea, yo no me siento en un show si yo no hablo, si yo no veo qué es lo que ha pasado con Ryan García, por qué fue que lo sancionaron, por qué Rolly Romero peleó con... O sea, yo no me puedo sentar en un show si no me preparo. Y me parece, hoy en el mundo que vivimos hoy en día, todo es muy del instant gratification, todo quiere que sea rápido, todo el mundo quiere todo fácil. Y esto no, o sea, esta carrera no es para gente ni vaga ni que le guste lo fácil. No es fácil. O sea, si fuera fácil, todo el mundo lo hiciera. Y tienes que estar estudiando constantemente. Yo cada vez que tengo un show, yo me siento y no solamente el bout sheet o el fighters info que me mandan, yo hago mi research, escribo de los boxeadores, cuántas peleas tienen, cuál fue su última pelea, de dónde vienen, a dónde van, todo. Si son derechos, si son izquierdos, si son de aquí, si son de allá, si son puertorriqueños, o sea, todo, o sea, cada detalle cuenta. Y eso tienes que estudiarlo cada vez que tengas un show. O sea, tú no puedes entrar a una función si no te prepares. A no ser que quieras quedar ridículo, pero tienes que estudiar todo el tiempo. Cuando se enteran que eres cubana, por ejemplo, yo pues fui a tu biografía, miré, busqué, tiré a ley, deducí, es cubana por algún lado, pero pensé, pues es joven, puede ser cubana que nació acá, familia de acá, pero Ujú, dije, tengo que preguntarle, entonces pregunté y entonces me dijiste, no, yo soy cubana de La Habana, todo esto, bla, 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 ujú. pero cuando se enteran los boxeadores y todo lo demás que eres cubana, como te dicen, pues David Morrell, Robéisi Ramírez, Andy Cruz, Sí, y ¿qué tú haces? ¿Sabes? Porque ellos dicen, pues si esta cubana está aquí, sabe de boxeo, o sea, sabe algo de boxeo. bueno, te soy honesta, las primeras veces es muy cómico, las primeras veces yo entraba, por ejemplo, yo empecé haciendo para Provox, cuando empecé a hacer las funciones, que fue como 3 semanas después de que empecé a trabajar con ellos, antes de yo empezar a hacer ring announcing y todo eso, me ponía a hacer backstage interviews. O sea, todos los boxeadores que estuvieran compitiendo en la cartelera, yo los tenía que entrevistar en inglés y en español. Eso quiere decir que yo tenía que estudiarme toda la carrera del boxeador, cuáles eran sus oponentes, cuál era el récord, quién es su coach, de dónde vienen, cuántos años iban entrenando, toda su carrera, para yo poder hacerle las preguntas, porque no es que a mí me daban un guión y me decían, ay, mira, cojan, me decían, tienes 2 minutos para cada entrevista, acción, Y ya. y ya, y si te equivocaste en vivo, porque Tenías que coger el consejo de Celis. o sea, tienes que ser, prepárate. Y me acuerdo que muchas veces yo entraba y yo no les daba tiempo ni que me preguntaran el nombre, no, ¿querés que un interview? ¿Te puedo hacer una entrevista? Y ellos como que, y yo, sí, mira, te voy a preguntar esto, tú me respondes, yo traduzco, te vuelvo a preguntar en español, así. Claro, ya después cuando me empezaron a conocer, muchas personas por el físico, por la manera que yo luzco, no piensan que soy cubana. Uh -huh. Piensan lo mismo que tú, que tengo padres que son mezclados, que uno es cubano, el otro es americano, en fin. Entonces, claro, como yo hago las entrevistas en inglés y en español, y el acento mío cuando yo estoy haciendo las entrevistas no es necesariamente súper cubano, o sea, es como más en lo neutral, pues no me preguntan, a no ser que yo les diga, por ejemplo, los referís y todo eso que ya me conocen, me llaman y me dicen, Cuba, ven acá, y cosas así. Pero muy pocos boxeadores saben de dónde soy yo.
O sea, Sí, que yo te digo, pocos conocen que tú eres cubana de La Habana, de La pura de Habana, cubana. nací y criada, correcto. O sea, yo llego, yo hago mi trabajo y me voy. Creen que tú eres Yo Miami, no, creen que tú eres mayamense, de Miami, ahí, correcto, de Miami, no, esta es otra rubia más de Miami y tú llevas 9 años casi aquí en Estados Unidos y batallando con todo lo que la gente con todo, mi quizás amigo. ni conoce todo esto. Oye, hablando de la experiencia en Puerto Rico que acabas de vivir y que me imagino que te seguirá abriendo más puertas y otras cosas. eh, Dios eh, quiera. Cuéntanos cómo fue ver a todas esas niñas. ¿Te topaste con alguna que te preguntó, sabes, que conversó contigo y que te dijo, mira, ¿y cómo tú haces eso? Porque hay muchas que miran y a lo mejor alguna historia. Me, Sí, fue muy lindo porque me acuerdo que estaba yo con Coral, que, bueno, obviamente tú conoces a Coral, una niña Ujú. muy linda que trabaja para la WBO, y estaba yo con Coral y con Claudia Trejo. Claudia Trejo estaba haciendo el commentating, que lo hizo con Cindy, la hermana de Amanda Serrano, y yo estaba haciendo el ring announcing, pero había un poco, o sea, se había caído una pelea, habían cambiado los oponentes de unas boxeadoras, y entonces yo fui. A mí siempre me gusta cuando yo estoy haciendo ring announcing pronunciar muy bien los nombres de cada boxeador. Y había nombres que estaban difíciles de pronunciar y yo quería asegurarme que los iba a decir bien. Entonces yo fui a donde estaban todas las niñas, ahí en como un green room que tenían, y voy a donde están las niñas y voy una por una preguntándole, ¿cómo quieres que diga tu nombre? ¿Cómo quieres que diga tu nombre? Y me acuerdo que viene una y me dice, ay, tú pareces una Barbie, ¿quién eres tú? Y yo le digo, mira, yo voy a ser la que te está anunciando. Me dice, la que me está anunciando como la anunciadora. Y yo, sí, sí, yo te voy a anunciar. Y me dice, ay, ¿me puedo sacar una foto contigo? Y yo, ay, sí, claro, bueno, pero me dio mucha risa. Y después Coral viene y me dice, ay, todas las niñas me estaban preguntando que quién eras tú. Y me acuerdo cada vez que, fue una cosa muy linda, fue un sentimiento muy lindo, porque cada vez que yo anunciaba a esas niñas en el ring, que yo empezaba a anunciar las esquinas, cada una, yo las miraba a los ojos, porque ya más o menos ya tenía la información, las miraba a los ojos como tratando de darle ánimo y ver esas miradas que esas niñas me sonreían y estaban emocionadas de que para mí, mira, me erizo diciéndotelo. O sea, fue un nivel de satisfacción que te juro que nunca lo había sentido anunciando en ninguna pelea, ni peleas de campeonato. Yo he anunciado peleas de campeonato que no me dieron ni remotamente la satisfacción que me dio ver esas niñas. Y ese proyecto que ves por ejemplo, a Gustavo, que es el nuevo presidente de la WBO, acabadito de entrenar, y tiene estos proyectos de tocar la comunidad, y te dieron esta oportunidad, y yo sé cómo es esto del boxeo. La gente piensa que uno va allí y a cubrir boxeo y uno va allí a socializar y uno va a trabajar. O sea, uno va y habla con los boxeadores, los entrevista y eso, pero tienes que seguir para la próxima pelea, tienes que hacer todo esto. Pero en esta Claro. oportunidad, la OMB, Uh -huh. te da esta oportunidad de tocar la comunidad un poco más. O sea, fuiste a Puerto Rico, fuera de los tours que haces, de todo lo otro que has hecho, a tocar la comunidad, estas niñas que vienen creciendo y todo eso. ¿Cuán comendable es para la WBO que haga estos programas y que te den a ti como mujer la oportunidad de estar ahí, en donde está Michael Buffer, por ejemplo? Mira, yo creo que primero que todo Gustavo tiene muy buena visión, porque en el mundo del boxeo sobre todo hace falta personas que tengan mentes visionarias, ideas diferentes y sobre todo proyectos que te llenen el alma. Yo digo que todo deporte, si no tiene pasión y si no tiene esa energía, no, tarde o temprano la gente pierde interés. Yo creo que es muy importante, obviamente todos los deportes van cambiando, el mundo del boxeo ha cambiado muchísimo, se ha vuelto muy político, y lo tengo que decir, hay muchos resultados y hay muchas asociaciones y hay muchos belts y hay muchas cosas, entonces desde que salió UFC también, el mercado de boxeo y MMA y UFC como que se ha dividido mucho, las nuevas generaciones eh, tienen más tendencia a irse por el UFC, algunas veces a irse para el boxeo. Uh -huh. Y yo creo que una visión como la de Gustavo, de este proyecto de New Era, las cosas que están empezando a hacer, van a marcar un antes y un después para el boxeo, tanto el boxeo amateur como el boxeo profesional. Yo quisiera que
tuvieran más personas como Gustavo en el giro del boxeo, en el mundo del boxeo. Yo creo que personas como él, que son revolucionarias, para decirlo de esta manera, son necesarias para cambiar y mejorar el boxeo. Y el boxeo es un deporte que merece respeto, el boxeo es un deporte que es precioso, que lleva, o sea, es un arte, es el arte de Fistiana. O sea, cuando se dice arte de Fistiana no se dice por gusto, es una cosa que, uno de mis deportes preferidos además, y es bello, es un deporte que es bello, pero se pudiera embellecer mucho más con este tipo de proyectos. No, y creo que la AMB también hace algunos y el CMB también, pero yo creo que la proyección moderna y de apertura a la comunidad que le está dando Gustavo, yo creo que va a definir a los demás y creo que terminarán siguiendo porque muchos están mirando para allá. Inclusive tuve mucho feedback de que, oye, mira lo que está haciendo y ahí está Claudia, ahí estás tú, ahí está Coral y todo el mundo preguntando también qué es lo que hay. Pero mira, antes de irnos de la parte del boxeo, porque vamos a ir de palo para rumba, a preguntarte un poco de las aventuras en combate global y en el MMA y todo lo demás, pero creciste, o sea, creciste en La Habana, en Cuba, no Ujú, importa lo que tú hagas en Cuba, siempre hay que escuchar del boxeo. El boxeo en Cuba, claro. pues, es el deporte nacional, además de la pelota, y las Ujú. Olimpiadas, los Olímpicos, los boxeadores, todo eso. Ahora que lo ves, el progreso y el crecimiento que va poco a poco, pero va creciendo, de estos boxeadores acá, ¿cuántos te has fijado que tú has dicho, yo algún día voy a estar en el medio del ring cuando uno de estos sea campeón? ¿Cómo lo ves ahora, el boxeo cubano en su punto? Mira, yo te digo, el boxeo cubano desafortunadamente por situaciones políticas, económicas, sociales ha decaído muchísimo. Muchos, bueno, la mayoría de los deportistas en Cuba, no solamente los boxeadores, se han ido del país. Por ejemplo, tienes a Ramírez, que es muy buen boxeador y tiene carrera profesional, ha tenido muy buena posición y todo, que es muy buen boxeador, pero yo digo que ya los boxeadores que veíamos antes de la vieja escuela de Cuba ya no se ven. O sea, los boxeadores que estamos viendo hoy en Cuba ya no tienen la misma calidad. Te digo, no es porque no sean buenos deportistas, es porque desafortunadamente no tienen las herramientas Sistema. que tenían los boxeadores de 10, 20 años atrás. Y eso no se puede negar. O sea, el deporte en general, tanto el béisbol, que es el deporte nacional de Cuba, como el boxeo, está decayendo. Pero está decayendo todo en el país. O sea, si vamos a hablar de caer, todo ha decaído. Ahora yo sí creo que, por ejemplo, vimos la última pelea con William Skull y Canelo Álvarez. William Skull obviamente es cubano. No quiero entrar en detalles porque al final nos vamos a demorar una hora más. Fue un Yo desastre. sí, no, ¿para qué te voy a decir? Y eso lo hablé con mi compañero Ricardo Celis. O sea, la pelea fue un desastre. Vamos a empezar porque el nivel de los boxeadores no, o sea, Canelo estaba aquí y no, a ver, William tiene muy buena defensa y se sabe mover muy bien en el ring. Eso no se le puede quitar, pero no, a ver, no le llegaba ni a los tobillos a Canelo Álvarez. No O sea, a presentó nivel de pelea. Uh -huh. técnica, no presentó pelea, no le llevaba, o sea, a nivel de técnica, a nivel de, no puedes compararlo. Y yo entiendo que al nivel, o sea, con la carrera que tiene Canelo y ya al punto de su carrera que está, ya él se puede permitir escoger los oponentes y vamos a ver qué va a pasar ahora con la pelea con Terence Crawford, que va a tener que, o sea, la división la Sí, diferencia de el subiendo de divisiones peso. Uh -huh. no es un juego. Yo sí puedo decir que para Canelo no va a hacer mucha diferencia, para Terence Crawford sí, pero vamos a ver qué pasa. Pero el tema, volviendo al tema de William Skull con Canelo, William Skull cubano, sí, boxeador cubano y demás, pero vamos a decirlo de esta manera, no representó el boxeo cubano como tal. No representó la vieja escuela del boxeo cubano. ¿Qué otro nombre más o menos tienes por ahí en el radar de lo que es el boxeo cubano ahora acá en Estados Unidos? Yo te digo, Robeisy Ramírez a mí me gusta mucho como boxeador. O sea, Robeisy increíblemente yo lo conozco desde Cuba. No lo conozco directamente, pero lo conozco porque tenemos un amigo en común. Y yo me acuerdo que incluso antes de empezar yo en el boxeo, estaba yo, que de hecho el amigo que tenemos en común es el esposo de una de mis mejores amigas. Y le digo,
estaba haciendo el programa con Mega TV y le digo, oye, Gerson, necesito un boxeador cubano para entrevistar para el show y demás y demás. Y en ese tiempo yo todavía no estaba tan inmersa en el mundo del boxeo. Me dice, ay, mira, yo tengo un amigo, Royce Ramírez, pero él ya está en Grandes Ligas, él no, tú no lo vas a poder entrevistar. Y yo, ok. Y empiezo a ver yo peleas de Royce y yo, ay, qué buen boxeador, me gusta cómo se mueve, ¿sabes? La división peso ligero. A mí me gusta ver peleas, me encanta la división ligero y super ligero porque se mueven más rápido y son como más dinámicas. Y de repente, fast forward, pasa el tiempo y llego a Provox y empiezo a trabajar en Provox y le hago una entrevista en Provox. Y yo digo, y le digo yo en medio de la entrevista, Robey, si tú puedes creer que hace 4 años tú no me quisiste dar una entrevista Sí. porque tú estabas en las grandes ligas y tú no querías lidiar conmigo en un show de Mega TV. Y me dice, vea, no, en serio. Y yo, sí, no te olvides que tú eres de la mar, a mí no me estés diciendo. Y entonces nos empezamos como que a reír, empezamos a hacer bromas, pero es muy interesante cómo el mundo funciona. La vida funciona de manera... Por eso es que yo siempre le digo a todo el mundo que no se pueden rendir. Hoy puedes estar aquí, mañana aquí, mañana aquí. La vida es una montaña rusa. Si supiera que Robesi es uno de los temas favoritos de este podcast. Robesi y yo hice una gran cobertura, Robesi, a una gran pelea de él en Nueva York, pero hemos tenido unas guerras terribles porque a Robesi no les gusta la opinión de nosotros, cosas así, pero nada que no se pueda sobrepasar en estos podcasts, porque estos podcasts sin controversia no hay ninguna. Pero como te digo, tú sigues creciendo en la cuestión del boxeo, combate global te dio aquella oportunidad de la cual ya hablamos. ¿Cómo entonces tienes que aprenderte el boxeo y tienes que aprenderte casi opuesto, o sea, el MMA? Tienes que entrar al mundo del MMA, Sí. que tiene su propia historia, sus propios peleadores, las divisiones no son las mismas, los pesos no son los mismos, es complicado entender, yo entiendo, o sea, es complicado entender los pesos, las cosas, tú tienes que estar ahí, ver los peleadores, hacer tu asignación, pero en el MMA, ¿cuán complicado se te hizo cuando te tiraron ahí prácticamente a los leones y de momento Sí. estabas aquí en el medio del ring ahí, siendo Beatriz? Sí. Mira, yo me acuerdo, te voy a hacer una anécdota que me pasó al inicio. Yo creo que mucho del tema de trabajar en esta industria de entretenimiento, de deporte y demás, es mucho el saber qué hacer cuando algo malo te pasa, cómo vas a reaccionar. ¿Okay? Y me acuerdo que obviamente las divisiones en MMA y en boxeo son muy difíciles. Y en MMA hay una división que se llama peso átomo, Atomweight Division. Y yo decía, peso átomo, ¿qué es esto? 105, de entre 100 y 105 libras, una división de peso átomo. Y yo decía, aprendiéndome las divisiones y demás, al principio me equivoqué. Haciendo ring announcing, es parte del proceso, me equivoqué varias veces diciendo divisiones. Y me acuerdo que Art me dice, Beatriz, no te puedes equivocar más, porque, o sea, te puedes equivocar una vez, 2 veces, a la tercera va la vencida. Y yo, ¿sabes? Hay veces que uno necesita que lo sacudan porque estás tan ocupado en tanta información que de cierta manera no te das cuenta y dices, espérate un momento. Y me senté un día y me puse a escribir divisiones de boxeo, divisiones de MMA, divisiones de boxeo, divisiones de MMA. Y hasta que no me las aprendí del pie al pa todas, yo no fui persona. Me levantaba soñando con las divisiones de boxeo y de MMA. Y ya llega un momento que ya te lo sabes tanto todo de memoria. O sea, ya lo tienes está intrínseco en tu ser. Que me acuerdo que una vez yo estaba anunciando un evento que se llama Copa Combate, que es un evento de campeonato, y estaba anunciando el main event of the evening, el evento estelar de la noche. Y la pelea anterior había terminado por knockout. Y yo me había ido al baño corriendo porque tenía que ir al baño y me llaman de repente por el IFB. Beatriz, corre, tienes que venir, corre, que tienes que dar la decisión. Salgo yo corriendo del baño, apretándome el pantalón y demás, voy al ring, agarro el micrófono, cojo las tarjetas y cuando voy a coger las tarjetas, cojo las tarjetas equivocadas. Y me ponen en el ISP 5, 4, que voy a salir al aire. Y a esa hora digo, bueno, Diosito, que sea lo que Dios quiera. Yo digo, pero bueno, ¿cómo le voy a decir los nombres de estos niños en las divisiones?
Y me acuerdo, la división ya me la sabía, o sea, ya yo lo tenía memorizado y todo. Y me acuerdo, tenía las tarjetas equivocadas y de repente en el estudio donde yo estaba trabajando se veía la bandera, iba saliendo así de repente, con cada 3 segundos pasaba el nombre del peleador. Y yo, tengo que calcular, tengo 3 segundos para leer el El nombre. nombre, ajá. Y entonces ya yo estoy en vivo y de repente me pongo, bueno, en la esquina azul, tal cosa, pasa la bandera, de México, división peso gallo, y este pesa, bueno, división peso gallo, tanto el peso. Y todo fue improvisado. Y obviamente el récord lo dije mal, porque el récord me lo inventé. Y cuando bajo, obviamente estaba súper nerviosa y me dice mi jefe, pero Beatriz, dijiste mal el récord. Y yo le dije, mira, te acabo de decir esquina roja, esquina azul, improvisada completa. Así que no te quedes. Sí, O pues sea, me cogí todo las fue, tarjetas que no eran. Ajá. cogí las tarjetas que no era. ¿Qué vas a hacer? ¿Parar un show en vivo para decir, ay, me equivoqué con las tarjetas? No, sigue, dale, improvisa. Y Y me acuerdo eso que yo es. estaba anunciando los peleadores y yo decía, with a pro record of 13 victories and 2 losses, 13 victorias y 2 derrotas. Y el muchacho era como que tenía como 5 victorias nada más y yo le había puesto como 8 victorias más. Y no pasó absolutamente nada. Siguió la vida y lo único que ha pasado es la vida y nadie a lo mejor, si Yo tú no sí, cuentas la anécdota, nadie se acuerda y a lo mejor aquí van a claro, criticar muchas cosas, pero pues tú eres la única, tú eres de las pocas y lo pueden buscar, le pueden preguntar hasta ChatGPT, le pueden preguntar a Google y no vas a encontrar muchos nombres que se atrevan como Beatriz Cáliz, que nos ha contado toda esta historia y es complicado, señores. Miren, todo lo que tiene que pasar y uno, todo el mundo le ha dado coaching, porque el mismo Ricardo Celis te dijo, preparación, 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 pero toma años de servicio y todos los sombreros que te has puesto también para poder, correcto. como le digo yo a todo el mundo, sobrevivir lo único que pasa que es la vida, el día a día y que hacer todas las historias que no nos has hecho, que has pasado, pero que es Ay, gran, eso tiene que ser en tres podcasts más. tres podcasts, pero es grande, Beatriz, y no te quiero quitar más tiempo. Gracias por regalarnos esta casi hora y media aquí de tu historia. Sé que ahora te van a contactar muchos podcasts para conocer a Beatriz en otros países, en otros lados. Sí, va a pasar porque el Boxeo Urbano Network es como la referencia, pero me alegra escucharte porque quiero que otras te escuchen. Hay mucha gente que me Claro. pregunta y quisieran estar sentados al lado de uno y uno le dice, bueno, no hay otra forma que sentarte a hacerlo, equivocarte, Te puedo, te pasarla. puedo, te Ujú, puedo decir algo, César. Yo creo que una de las cosas, porque anteriormente me preguntaste cuál sería un consejo que ujú. le daría y a ver, yo no soy nadie para estar dando consejos, pero sí te puedo decir algo que funciona mucho. Además de la humildad, el entender que tú eres un ser humano y que tú estás ahí y tienes que valorar y apreciar cada momento que tienes, no importa cómo te sientas, si estás cansado, si apreciar y valorar cada momento que la vida de cierta manera o te regala o tienes la oportunidad de trabajando, compartiendo con tus compañeros de trabajo, teniendo buenas experiencias, porque mucha gente cuando ya llevan cierto tiempo haciendo lo que estamos haciendo nosotros, todo el tema de deporte, televisión, demás, ya la gente lo toma por sentado. Ya la gente dice, ay, bueno, ya yo soy una figura. Ya. Ujú. No, tú siempre tienes que mantenerte leal a quien eres tú, humilde, tratar a todo el mundo bien, o sea, trata a todo el mundo bien. No importa si eres la señora que te da el café, el productor, el que te pone el micrófono, trata a todo el mundo bien. Porque te digo, lo mejor que yo tengo de ir a trabajar, además de mi trabajo per se, es con las personas que yo trabajo. O sea, yo tengo una relación espectacular con todo el mundo. Obviamente, siempre va a haber gente que no va a ser tan abierta, tan amigable, pero tú siempre tienes que tratar a todo el mundo bien. Eso es algo que es muy importante. Y eso es algo que uno nunca se puede olvidar de dónde uno salió, de dónde uno vino, quiénes te dieron las oportunidades, cómo tú llegaste a la oportunidad. Yo siempre le digo a los jóvenes y a todos que no se trata de uno, se trata, yo por Ujú. ejemplo le doy mentoría a muchos y les digo, para mí te tienes que sentar ahí a hacerlo para que puedas crecer, pero nunca te olvides que alguien se sentó contigo a hacerlo y que se trata de que tú cuando llegue el momento enseñes a otro.
le den la oportunidad a otro, y veo que tú le has dado oportunidad a varios. Si ustedes no me creen, ustedes visitan las redes sociales de Beatriz Cáliz, como les dije, le dan a los enlaces y ahí se van a enterar de que sí, de que Beatriz Cáliz tiene una red de hacer muchísimos sombreros, de ponerse muchísimos sombreros, y de que el network que ha creado llevándose bien con todo el mundo la ha llevado a estas grandes oportunidades. Así que ya ustedes saben, yo sé que ustedes van a ver todas estas lindas fotos que yo les he presentado aquí en Instagram. Vayan y véanla, no me crean a mí, ustedes vayan y véanla, y ahí se contará la historia sola. Y este viernes, cada viernes, sale un podcast nuevo del Free Zone Podcast. 4 grandes capítulos ya hay ahí, 2 en español, 2 en inglés, y viene uno este viernes increíble. Yo creía que ya había salido y estoy loco porque salga, porque quiero oír esas 2 historias. Ella y un amigo actor, no les voy a contar mucho, vayan y vean los Free Zone Podcast, pero Beatriz Cáliz, por ahí es el mapa. Entran a Beatriz Cáliz en Instagram y por ahí está el mapa. Beatriz, un placer haberte tenido aquí, que se repita César, la visita. Muchísimas gracias. Sí, que se repita la visita y te visitaremos allá también en tu podcast, en el Free Zone Podcast. Algún día estaremos por allí visitándote, tanto Anderson Pérez como este servidor. Estaremos por allá haciendo escante y hablando de mucho boxeo y también de nuestra historia, cómo llegamos aquí, de dónde salimos y todo eso, para que también tu público sepa que hay otra gente haciéndolo y que somos cubanos, puertorriqueños, dominicanos, y hay mucho talento en nuestras islas del Caribe. Pero gracias por la visita. Correcto. Gracias, César. Un abrazo. Señores, ahí la tuvimos, Beatriz Cáliz, con nosotros aquí en el Boxeo Urbano Network, donde hablamos de boxeo como tú, para que no te lo cuenten.